Cuando veo a un paciente mayor en mi consulta, a menudo observo detalles que, a primera vista, parecen demasiado insignificantes como para justificar una investigación exhaustiva. Pero tras más de 30 años de práctica clínica, he aprendido que es precisamente en esos detalles donde residen algunas de las mejores respuestas a los síntomas que tanto preocupan a las personas mayores de 60 años. Entre estos detalles se encuentra un hábito muy común, el consumo diario de ciertos tipos de té para relajarse, aliviar la ansiedad e incluso conciliar el sueño. Y la escena se repite casi como un ritual ancestral. Muchos hablan con cariño de la taza que beben antes de acostarse, diciendo que les sienta bien, que es natural, que les ayuda a calmarse, que siempre lo han hecho. Pero basta con escuchar un poco más para darse cuenta de que, junto con este ritual aparentemente inofensivo, hay una serie de quejas que comienzan discretamente y aumentan con el tiempo, como si algo estuviera drenando silenciosamente su energía mental, su claridad de pensamiento y su memoria reciente. Y es precisamente en este punto cuando hago la pregunta que más sorprende: ¿qué te bebe cada noche? Es sorprendente cómo cambian las expresiones de la gente, primero una sonrisa, como si creyeran haber escuchado por fin una pregunta sencilla e inocente, luego una pausa, cuando se dan cuenta de que quizás lo que hacen a diario sin pensar esté relacionado con lo que sienten. Así fue como descubrí, tras cientos de consultas, que un tipo específico de té, muy utilizado por las personas mayores, está directamente asociado con síntomas de olvidos, confusión mental, dificultad para concentrarse y una sensación de lentitud cognitiva. Y esto pasa desapercibido porque muchos creen que los síntomas son parte del envejecimiento natural. Pero no lo son. Al menos, no de esta manera. El cerebro de las personas mayores ya funciona con mayor sensibilidad a las sustancias que actúan sobre los neurotransmisores. Tiene menos reserva fisiológica, menor velocidad de transmisión neuronal y menos margen para la interferencia externa. Cuando una hierba actúa sobre los receptores responsables de la formación de la memoria, especialmente los relacionados con la acetilcolina, el efecto puede ser devastador para alguien que ya experimenta el declive natural de estos neurotransmisores. Es como si el cerebro tuviera que trabajar con menos recursos, menos combustible y menor capacidad para registrar nuevos eventos. La gente vive, habla, conversa y realiza sus actividades, pero al final del día, sienten que todo se ha vuelto borroso, como si nada se hubiera almacenado correctamente. Muchos de mis pacientes llegan diciendo que olvidan nombres recientes, fechas, conversaciones de apenas unas horas antes, citas, números de teléfono y noticias que acaban de ver. Algunos dicen que repiten preguntas sin darse cuenta, otros se quejan de que no pueden concentrarse ni siquiera en actividades sencillas como leer, cocinar o seguir una conversación larga. Y cuando les pregunto cuánto tiempo llevan así, algunos dicen meses, otros afirman años. Pero todos tienen algo en común: creen que es simplemente la edad. Esto es un error. La edad puede explicar parte del deterioro cognitivo, pero nunca explica un declive repentino o acelerado. Y esta diferencia, para alguien que lleva tanto tiempo trabajando con personas mayores, es evidente. Recuerdo perfectamente el día en que la señora Joana, una mujer de 72 años, llegó a la consulta diciendo que estaba perdiendo la cabeza. Estaba lúcida, activa y hablaba con claridad, pero decía sentir como si tuviera una niebla en la mente. No recordaba dónde guardaba las cosas, olvidaba palabras sencillas y a veces perdía el hilo de la conversación. Su familia estaba preocupada, imaginando ya enfermedades neurológicas complejas. Pero durante la consulta, le pregunté sobre sus hábitos nocturnos. Dijo, sin dudarlo, que bebía una taza de cierto té todas las noches, un té que había aprendido de su madre, quien juraba que calmaba los nervios. Cuando le pedí que dejara de tomarlo durante unos días y lo sustituyera por otra infusión neutra, pensó que era una exageración. Pero accedió. Y el resultado llegó en menos de una semana: la niebla mental empezó a disiparse. Esta mejoría no es casualidad. Es fisiológica. Algunas plantas tienen propiedades sedantes tan potentes que afectan directamente a centros cerebrales importantes para la memoria. Lo que mucha gente no entiende es que natural no significa ligero, y mucho menos seguro. Las plantas son compuestos químicos. Las hierbas son combinaciones de moléculas que actúan sobre receptores específicos.
los adultos mayores son más sensibles a estos efectos porque metabolizan las sustancias más lentamente, acumulan desechos durante más tiempo y tienen menor capacidad para compensar las interferencias químicas. Con los años, he notado que el impacto de este té no se limita a la memoria. También afecta la concentración, el razonamiento, la atención sostenida e incluso la estabilidad emocional. Muchos adultos mayores describen irritabilidad al despertar, fatiga mental y dificultad para organizar pensamientos sencillos y sensación de funcionar en piloto automático. Esto crea un círculo vicioso, la persona se despierta cansada, pasa el día sin energía, siente ansiedad al anochecer y recurre al mismo té que empeora todo, creyendo que es parte de la solución. Es como intentar apagar un fuego echándole más leña. De todos los efectos que he observado, quizás el más peligroso sea la interferencia con la fase de consolidación de la memoria durante el sueño. Muchas personas mayores afirman dormirse rápidamente después de tomar el té, pero se despiertan con la sensación de no haber dormido bien. Esto sucede porque el sueño inducido por sustancias sedantes naturales no es lo mismo que el sueño fisiológico profundo, necesario para que el cerebro reorganice, clasifique, consolide y almacene los recuerdos del día. El cuerpo duerme, pero el cerebro no funciona correctamente. Y sin este proceso, la memoria simplemente no se consolida. Siempre digo que la memoria no se pierde de repente, se debilita lentamente. Y cuando algo acelera este proceso, el riesgo de confusión mental aumenta significativamente. Por eso, al investigar las rutinas de las personas mayores, siempre pregunto no solo qué comen o qué medicamentos toman, sino también qué infusiones consumen. En muchos casos, el té es el factor oculto que causa el deterioro cognitivo. Lo digo porque he revisado numerosos casos que, a primera vista, parecían ser síntomas de enfermedades graves, pero que en realidad eran solo los efectos de una hierba consumida en exceso. Otro punto importante es que muchos de estos pacientes toman medicamentos que ya afectan al sistema nervioso, antidepresivos, ansiolíticos, somníferos, medicamentos para el Parkinson, anticonvulsivos, entre otros. Cuando el té interactúa con estas sustancias, potencia la sedación y disminuye aún más la capacidad de formar nuevos recuerdos. Esta combinación es perjudicial para el cerebro de las personas mayores. Y, como es silenciosa, pasa desapercibida durante mucho tiempo. Y aquí radica el peligro, la persona empieza a pensar que todo es culpa de la edad. No se dan cuenta de que un agente externo sabotea la función cerebral a diario. La rutina se convierte en un enemigo invisible, y la persona ignora que está contribuyendo a su propio deterioro cognitivo. Muchos me preguntan si esto es reversible. En la mayoría de los casos, sí. Simplemente eliminar la sustancia causante permite que el cerebro vuelva a funcionar con mayor claridad. Pero esto requiere orientación, información y, sobre todo, el valor para romper con los viejos hábitos. Por eso siempre digo que un envejecimiento saludable depende mucho más de ajustes inteligentes que de fórmulas milagrosas. El cerebro de las personas mayores merece un cuidado especial. Cada hierba que se consume, cada infusión nocturna, cada hábito aparentemente inofensivo puede interferir con procesos profundos y delicados. Y cuando se trata de la memoria, la base de la identidad, la historia y la autonomía, toda precaución es indispensable. Al continuar esta reflexión con mis pacientes, siempre recalco que el cerebro no envejece de manera uniforme. Atraviesa un proceso de adaptación natural, en el que prioriza las funciones esenciales y reduce otras que requieren más energía. Esto significa que, incluso con la edad, aún es posible aprender, memorizar y vivir con lucidez, siempre que el entorno, el sueño, los hábitos y las sustancias consumidas no saboteen este delicado mecanismo. Y es precisamente aquí donde la elección del té se vuelve crucial. Porque cuando una persona mayor consume repetidamente una hierba que afecta a los neurotransmisores relacionados con la concentración y la memoria, se coloca en una posición vulnerable que podría evitarse con un simple conocimiento. Muchas personas mayores dicen que beben este tipo de té porque las calma. Y, de hecho, las calma. ¿Pero a qué precio? Confían en el efecto relajante inmediato y no perciben el efecto acumulativo silencioso que se desarrolla a lo largo de las semanas. No se trata solo de sentir sueño. Se trata de alterar la forma en que las sinapsis se comunican, cómo el cerebro equilibra los estímulos, cómo viajan los mensajes químicos entre las neuronas. En un adulto joven, esto ya sería significativo, en una persona mayor,
con reservas naturales reducidas, se convierte en un verdadero riesgo cognitivo. Siempre les digo a mis pacientes que no hay sueño reparador sin memoria consolidada. Y que la consolidación de la memoria es uno de los procesos más importantes que el cerebro realiza durante la noche. Es cuando filtra lo esencial, descarta lo superfluo, organiza pensamientos y experiencias y forma nuevas conexiones neuronales. El problema es que el sueño inducido por sustancias sedantes, incluso naturales, suele interrumpir las fases más profundas de este proceso, impidiendo que la memoria reciente se convierta en memoria a largo plazo. Esto explica por qué tantas personas mayores dicen dormir, pero se despiertan como si hubieran pasado la noche luchando contra sus propios pensamientos. Se despiertan cansadas, irritables, sensibles a la luz, confundidas y con una sensación de vacío mental, como si habrían vivido el día anterior, pero no habrían registrado nada. Otro aspecto preocupante es el impacto emocional. Un cerebro sedado tiene más dificultad para regular las emociones. Esto significa que muchas personas mayores que consumen el té con regularidad empiezan a sentir cambios inexplicables. Algunas se vuelven más sensibles y lloran con facilidad. Otras se irritan con pequeños estímulos. Algunas reportan ansiedad matutina, como si se hubieran despertado corriendo una maratón mental. Y están quienes se vuelven apáticos, perdiendo el interés en actividades que antes disfrutaban. Estos cambios emocionales suelen atribuirse al envejecimiento, pero gran parte de ello se relaciona con el efecto prolongado de este tipo específico de hierba en el organismo. Lo que más me impresiona es que, al suspender su consumo durante unos días, muchos reportan una sensación de recuperación. Dicen que pueden pensar con mayor claridad, sienten menos fatiga mental, disminuye la falta de memoria y la irritabilidad prácticamente desaparece. Este tipo de mejoría rápida es uno de los principales indicios de que el té interfería directamente con la función cerebral. Si se tratara simplemente del envejecimiento natural, la mejoría no sería tan notable en tan poco tiempo. La familia también lo nota. Los hijos y nietos suelen comentar que la persona mayor ha empezado a hablar más, a prestar atención a lo que sucede a su alrededor y a participar de nuevo en las decisiones del hogar. Esto es sumamente importante porque preserva lo que considero uno de los pilares de una longevidad saludable, la autonomía. Una persona mayor que mantiene su autonomía cognitiva vive mejor, se relaciona mejor, se siente más segura, afronta las decisiones con mayor confianza y se mantiene socialmente activa, algo que influye no solo en la memoria, sino también en la salud emocional e incluso en el sistema inmunitario. Otro punto fundamental, y quizás uno de los más ignorados, es que muchas personas mayores no miden correctamente la cantidad de hojas que utilizan en su infusión. Creen que lo natural no hace daño, y, por lo tanto, exageran. Algunas añaden una cantidad equivalente a 3, 4 o incluso 5 dosis recomendadas. Esto transforma una sustancia suave en una dosis farmacológica. Cuando cuestiono esto, muchos responden con naturalidad, «Ay, doctor, pero creo que así es más fuerte y ayuda más». Y siempre explico que cuanto más fuerte es el té, más profundo es su efecto en los neurotransmisores. Para el cerebro de una persona mayor, esto no significa beneficio, sino agotamiento. Por todo ello, siempre insisto en que envejecer requiere decisiones conscientes. No podemos seguir creyendo que todo lo natural es seguro. El cuerpo de una persona mayor reacciona de forma completamente distinta. Necesita más cuidado, más atención, más precisión. La línea entre lo que calma y lo que induce al cerebro a un estado de lentitud es muy delgada. Y cuando se cruza esa línea, las consecuencias pueden ser graves: pérdida de memoria, confusión mental, irritabilidad, falta de energía e incluso un mayor riesgo de caídas, ya que una persona mayor sedada reacciona más lentamente a los desequilibrios. Por eso, antes de recomendar cualquier té para ayudar con el sueño o la ansiedad, siempre evalúo la rutina, los medicamentos que se estén tomando, el historial de memoria y la sensibilidad cognitiva. El cerebro de una persona mayor no tolera los excesos. Y cuando hablamos de una hierba que interfiere directamente con el funcionamiento de los neurotransmisores, el cuidado debe ser máximo. La buena noticia es que la mayoría de estos efectos son reversibles. Pero la reversión depende de la información adecuada, en el momento oportuno, y de la disposición de la persona mayor y su familia para observar los cambios y ajustar sus hábitos. A menudo, cuando una persona mayor viene a mi consulta, basta con observar sus pequeños hábitos para comprender qué le ocurre a su salud.
Curiosamente, una de las costumbres más comunes, aparentemente inofensiva, me ha llamado la atención en los últimos años: el hábito de tomar un té específico antes de acostarse. Casi siempre, cuando pregunto por su rutina nocturna, escucho la misma respuesta: doctor, tomo mi té para relajarme. Pero detrás de este gesto sencillo, silencioso y tradicional, hay algo que pocos imaginan. Un detalle capaz de afectar la memoria, la concentración, el razonamiento e incluso la estabilidad emocional. Lo más sorprendente es que este té está presente en casi todos los hogares de personas mayores, a menudo recomendado por vecinos, familiares o personas influyentes que desconocen los riesgos para los mayores de 60 años. El problema principal es que, con la edad, nuestro cerebro se vuelve más vulnerable a ciertas sustancias, especialmente a las relacionadas con el sueño, la relajación y la respuesta del sistema nervioso. El cuerpo de una persona mayor no reacciona como el de una persona joven. El metabolismo es diferente, el hígado procesa más lentamente, los receptores cerebrales se vuelven más sensibles, la calidad del sueño cambia y los efectos secundarios pueden ser más intensos. Por lo tanto, lo que parece un simple hábito nocturno puede transformarse, con el tiempo. El té, un enemigo silencioso de la memoria. En las últimas décadas, he observado un aumento significativo en pacientes que acuden quejándose de frecuentes lapsos de memoria, olvidan dónde dejaron objetos, confunden sus horarios, repiten historias, pierden el hilo de una conversación, dejan la estufa encendida o olvidan citas importantes. Muchos creen que están desarrollando algo grave o que presentan los primeros síntomas de demencia, cuando, en realidad, el problema residía literalmente en su taza de té vespertina. Lo más peligroso es que este té no solo perjudica la memoria. Altera la profundidad del sueño, modifica la actividad cerebral durante la fase de consolidación de los recuerdos y puede causar somnolencia residual al día siguiente, lo que afecta la atención. Y la atención, como siempre explico, es el primer proceso cognitivo que se resiente ante el más mínimo desequilibrio. Sin plena atención, no hay buena memoria. Muchas personas mayores no se dan cuenta de la relación entre lo que beben y su estado mental. Creen que los olvidos son simplemente un signo de la edad, y yo siempre repito, envejecer no es sinónimo de perder la cabeza. El cerebro, incluso a los 70, 80 o 90 años, es capaz de funcionar con claridad, siempre y cuando no se sabotee a diario. Y eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo. Para comprender el riesgo, debemos entender que busca la persona mayor al beber este famoso té: relajación, sueño, tranquilidad, una especie de desconexión mental tras un día ajetreado. El problema es que muchos de estos tés actúan sobre el sistema nervioso central de una manera demasiado fuerte para un organismo anciano. Disminuyen la actividad cerebral hasta el punto de interferir con las fases más importantes del sueño profundo y la estructura del descanso. El cuerpo duerme, pero el cerebro no descansa como debería. Y cuando el cerebro no descansa, no logra consolidar los recuerdos recientes, almacenar información nueva, organizar los pensamientos ni mantener las funciones cognitivas esenciales. La persona duerme y se despierta, pero se despierta más cansada, más confundida y con dificultad para concentrarse en lo que tiene que hacer. No es raro que reciba pacientes que se quejan de mareos matutinos, pesadez en la cabeza, pérdida del equilibrio al ponerse de pie o dificultad para reaccionar con rapidez. Cuando les pregunto sobre medicamentos para dormir, muchos responden que no toman ninguno. Pero cuando menciono las infusiones relajantes, sus ojos se abren de par en par, como si de repente se dieran cuenta de algo que nunca habían considerado. Tengo casos de pacientes que incluso interrumpían tareas importantes porque simplemente se les bloqueaba la mente. Otros empezaron a sufrir caídas frecuentes, algo extremadamente peligroso en la vejez. ¿La conexión? Siempre la misma infusión. Disminuye el estado de alerta, interfiere con la respuesta neurológica y deja a los ancianos más vulnerables. Resulta curioso cómo algo tan simple, tan tradicional y tan socialmente aceptado puede causar tal diferencia en la salud cognitiva. En la práctica clínica, he observado que esta infusión es aún más peligrosa cuando se combina con medicamentos comunes para las personas mayores, especialmente aquellos que se utilizan para la presión arterial, la ansiedad, la arritmia, el insomnio, el dolor crónico e incluso problemas gástricos. El efecto combinado puede potenciar la sedación, intensificar la pérdida de memoria, generar confusión e incluso inducir episodios de desorientación transitoria. Muchas familias informan que la persona mayor parecía estar ausente en ocasiones.
Y, a menudo, el culpable no era la medicación, sino el té, aparentemente inofensivo. Es fundamental comprender que el cerebro envejecido funciona como un sistema delicado que requiere equilibrio. Cualquier sustancia que interfiera excesivamente con la comunicación neuronal puede causar cambios indeseados. La química cerebral, especialmente la relacionada con la memoria, es extremadamente sensible. Depende de neurotransmisores como la acetilcolina, la serotonina, la dopamina y el GABA. Algunos tés con un alto poder sedante interfieren directamente con este equilibrio. Pueden disminuir la actividad de regiones esenciales para la formación de nuevos recuerdos o incluso generar pequeñas interrupciones en la comunicación entre las neuronas. Y el resultado de esto aparece lentamente, día tras día. No aparece de repente. La persona mayor no lo nota. Pero la familia sí. El médico sí. El cerebro, sin embargo, percibe cada miligramo de esta interferencia. Lo cierto es que, a menudo, las personas mayores creen que están cuidando su cuerpo cuando, en realidad, están dañando uno de los órganos más importantes para la vida. Y lo más sorprendente es que este problema es totalmente reversible. Al eliminar el té de la rutina, reorganizar los horarios, ajustar el sueño y respetar la fisiología natural del cerebro, los síntomas comienzan a mejorar. He visto a personas mayores que recuperaron la memoria para recordar fechas importantes, su agilidad mental, volvieron a conversar con fluidez e incluso recuperaron la confianza al caminar. Todo esto simplemente cambiando un hábito nocturno que parecía tan inofensivo. Y cabe destacar que no todos los tés son problemáticos. Algunos, de hecho, son excelentes para las personas mayores. Lo que hace que este té en particular sea tan peligroso es su efecto en la tensión en el sistema nervioso, especialmente por la noche, cuando la mente necesita relajarse sin verse forzada a una desconexión química, es un problema. Como siempre digo, el sueño debe ser un proceso natural, no inducido por un exceso de sedantes. Cuando interferimos demasiado, el cerebro sufre las consecuencias. Por lo tanto, antes de profundizar en cómo funciona esta sustancia y cómo reemplazar este hábito con alternativas realmente saludables, es fundamental comprender que el cuerpo que envejece necesita un equilibrio delicado, no sedación disfrazada de relajación natural. Los siguientes pasos son esenciales para entender cómo proteger tu mente y cómo revertir años de pequeños daños acumulados.